Ok, buenos días, tardes, noches, ¿verdad? A todos. Eh, Luis y yo vamos a presentar, ¿verdad? Esa entrevista. En este caso tenemos como invitado al profesor Arturo, ¿verdad? Que él nos va a hablar un poco sobre esos temas, sobre obtención de requerimientos y demás. Adelante, Arturo. Gracias, Luis. Muy amables, gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Arturo Guillén. Tengo aproximadamente como 11 años de dedicarme a la informática como profesional. Eh, y bueno, actualmente trabajo en el Banco Central de Costa Rica, en la división ST-TEF de tecnologías para económicas y financieras, en el equipo de Operativa uno, y básicamente mi rol es como desarrollador de software y ingeniero en general. eh, y bueno, a eso me dedico. Súper bien, profe. Ok, ya para empezar con el tema de la entrevista y la primera pregunta, vamos a hablar sobre obtención de requerimientos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el proceso que utilizan para identificar y documentar los requerimientos de un nuevo proyecto? ¿Qué técnicas utilizan? Ok, ok. Bueno, tal vez tengo que hacer una aclaración, que es una particularidad del banco. Digamos, el banco tiene eh, un departamento de TI muy grande. No sé, somos alrededor de 500 personas. Dentro de TI hay muchos roles. El rol o el tipo de rol en el equipo que yo estoy se le conoce como operativa, y en realidad, tal vez para dar un poco de contexto y que se entienda lo que voy a hablar con respecto a requerimientos, eh, por decirlo así, en nuestra área, que es económicas y financieras de banco. El banco tiene otras áreas más grandes, ahí tiene superintendencias, tiene SIMPE y bueno, demás. Pero puntualmente trabajamos con muchos datos estadísticos, indicadores económicos en general. Y en el caso de mi equipo, lo que se hace es que, por decirlo así, tiene algunos sistemas a cargo, y nosotros tenemos que velar porque esos sistemas estén siempre trabajando. Y si sucede algo, hay algún hotfix, un bug, secado, lo que sea, lo atendemos y a eso le llamamos operativa. El resto del tiempo trabajamos en mejoras que se nos asignan. Hay un ejecutivo, digamos, de área, que sería como el jefe de nuestro jefe, mi jefe inmediato, digamos, que sería mi líder de equipo, y él nos asigna mejoras. A veces son dentro de los mismos sistemas que tenemos a cargo, y otras veces son de otros sistemas que no son de nosotros, sí, siempre del área, pero no de nosotros. Ahí, este, vamos a ver, eh, ya les digo, puede ser que sea o no sea. Entonces, de ahí, cuando se nos asigna una mejora nueva, normalmente el flujo empieza así. Digamos, hay un PO, que el PO hace una solicitud formal por medio de un documento, donde, digamos, que a grosso modo hace la solicitud del requerimiento formal. Hay una plantilla y se le pide que llena eso. Eso entra a un backlog general que lleva al ejecutivo. El ejecutivo está a cargo de varios equipos y él va asignando a demanda esos requerimientos. Entonces, no sé, el equipo de operativa uno tiene espacio en este PI, se le asigna la mejora. Una vez que eso sucede, muchachos, ya ahí, digamos que ya el ejecutivo pues ya no se mete más en eso, no tanto, ¿verdad? Él lo hace más ahí a un nivel general. Ya en adelante, nosotros lo que nos corresponde es ir a reunirnos con el PO que se designe. Normalmente es el que solicita la mejora, algunas veces no, pero al final de cuentas, negocio designa a alguien y ese alguien va a ser nuestro PO. La dinámica normal es, primero, hacer un conversatorio exploratorio general, digamos, donde él nos cuenta el problema, nos cuenta qué es lo que hay, cómo está actualmente, qué hace, qué no hace. Vamos, vemos el sistema, y él nos da así como una repasada general.
Y ahí él empieza a contar literalmente lo que necesita, se empieza a anotar ahí, se empieza a hacer literalmente un backlog ya de esa mejora. Literalmente se levanta ahí como todas las cosas, no se pone nada técnico, digamos, siempre se deja así, desde el énfasis de negocio, ahí ni siquiera lo técnico todavía no nos interesa. Posterior a eso, cuando ya más o menos, digamos, ya tenemos como en firme qué es lo que se quiere, ya nos reunimos a lo interno en el equipo, lo analizamos, repasamos un poco y vemos la estrategia con lo cómo le vamos a entrar a eso. Algunas veces esa estrategia es, bueno, qué sistemas implican, esto existe, no existe, ya ahí nos ponemos un poco técnicos y empezamos a ver un poco de todos los peros técnicos, cuáles bases de datos son, qué permisos se ocupan para ir ahí, este, por cuál pipeline se va a liberar a los ambientes, o sea, empezamos ahí como a recoger todo eso. Si ocupamos información de otros lados, a dónde está esa información, a quién se le solicita acceso, se ocupa Lago de Datos, no se ocupa Lago de Datos, hay que pedir vistas, hay que pedir accesos, bueno, todo eso se empieza a gestionar. Y una vez que ya tenemos eso más o menos ahí, que ya empezamos con lo técnico, normalmente siempre salen dudas ahí en el camino de tipo negocio, entonces ahí constantemente se programan reuniones con los POs eh, y formalmente ya una vez que un PO tiene asignado un requerimiento, ya se le invita que haga parte del proceso SAFE, bueno, que es una metodología para una especie vamos a ver, de Scrum de Scrums, que lo que hace, digamos, un Scrum trata de organizar ahí un equipo, pero un Safe lo que hace es que trata de organizar muchos equipos. Eh, Eso se divide cada 2 meses. El Safe tiene ahí, digamos que tiene iteraciones de cada 2 meses y cada Safe tiene 5 iteraciones, 4 de 2 semanas y una de una semana que en esa se hacen las reuniones, se planifica y todo muy similar como un rol de sprint en un planning, solo que ahí se orienta más como a objetivos, riesgos y a features. El banco divide los requerimientos como a 3 niveles, más o menos. Está el Epic, que es el nivel más alto, luego está el feature y un Epic puede tener varios features y el feature puede tener una o más historias de usuario. Hay otro tipo ahí de nomenclatura para otro tipo de requerimientos. Tal vez no voy a ahondar mucho en eso porque es muy técnico, pero tal vez a nivel general son las historias. Entonces, ya él se le enrolla en todo eso y ya él hace parte de. Posteriormente, nosotros se nos solicita que hagamos una estimación, digamos, de cuánto tiempo y va a tomar eso. El equipo tiene una capacidad operativa, dependiendo de cuántos hombres tengan los equipos, hombres o mujeres, se estima. Se hace toda la planeación de todos los features que tienen que ver con la mejora y se puntúan también. Se hace con la puntuación normal ahí, como se hace en Scrum. No sé si han escuchado el Scrum Poker ahí, que se puntúa en base a la serie Fibonacci igual, digamos, y eso es con respecto al esfuerzo de lo que vamos a ver, con respecto al esfuerzo y en horas se estima, se hace toda esa estimación, se detallan todas las historias, se ponen los criterios, las descripciones, los criterios de aceptación de todas las historias. Lo único que no se hace es que no se detalla a nivel de tareas. Eso se hace en el planning de cada sprint, ya hasta que, y bueno, igual se ordena en el PI en cuál iteración va y ya con base a todo eso ya se puede sacar, digamos, más o menos de cuántas semanas va a tomar hacer eso. Pueden ser muchas, pueden ser pocas, dependerá de lo que el PO solicite y luego se valida con él. El PO siempre solicita cambios, quiere que quiten cosas, que pongan cosas, todo eso se coordina, se corrige, siempre el negocio es el que manda
se toman decisiones, si hay partes ahí donde no hay acuerdos, se toman esas decisiones y si hay visto bueno del negocio y hay visto bueno de TI, ya eso se planifica y se incluye en el SAFE, se le definen objetivos, se le definen riesgos, se comenta a todos los demás equipos cuáles son los features que van, más o menos así, muy general, qué es lo que vamos a hacer, y inicia el desarrollo. Puntualmente, por ejemplo, el SAFE acaba de iniciar esta semana, de hecho, y entonces, digamos, todo ese tipo de reuniones donde se buscan los objetivos, donde se buscan los riesgos, todo eso pasó la semana pasada. Ahí mismo con el PO se le enseñó el orden de cómo se van a atender cada uno de los features y dentro del feature cómo van a ir cada una de las historias. Igual si hay cambios o lo que sea, se vuelve a validar ahí con el PO, nos ponemos de acuerdo y literalmente ya hoy, bueno, a partir de miércoles ya estamos trabajando en eso y de aquí, por ejemplo, a esta última mejora que tenemos, creo que son como, no sé, parece que son como 8 meses que vamos a estar en eso, entonces nos vamos a dedicar a eso. Tal vez es importante aclarar que no solo nos vamos a dedicar a eso, vuelvo y repito, nosotros siempre tenemos que mantener tareas de operativo, que es estar revisando la calidad del software, si hay mejoras. Por ejemplo, estos días tenemos que llevar todo eso en paralelo porque se van a migrar unos repos que están en on-premise, se van a migrar a la nube, se va a cambiar de versión de SQL Server de 2016 a 2022. O sea, siempre hay un montón de tareas que nos ahogan, digamos, a los sistemas que son de nosotros. Igual, por ejemplo, cuando se pasó de Windows 10 a Windows 11, había que asegurar que todos los sistemas funcionaran el 11. Si viene una versión nueva de C# o una versión nueva de React o una versión nueva de lo que sea, hay que ir a probar. Entonces, digamos que siempre estamos ahí en las tareas de mantenimiento, ahí en general del código, y ahí vamos llevando las mejoras. Y así, a grosso modo, ese es como el flujo de cómo se obtienen los requerimientos. Básicamente por medio de reuniones, aclaraciones, reuniones, aclaraciones, y documentos formales que ya están ahí establecidos. Hay otro montón de documentos más, que el PO tiene que dar el visto bueno, tiene que firmar, tiene que validar casos de uso, dar aprobaciones para hacer releases y demás, que no son formalmente del flujo de requerimientos, pero sí del flujo de desarrollo. Ok. Pero no sé si me logré explicar. Sí, sí, pero es súper interesante la técnica que utilizan. La siguiente pregunta era en base a asignación de tiempo, pero Ok. ya ahí usted la anduvo respondiendo, que lo hace en base a un puntaje, ¿verdad? Sí, digamos, vamos a ver, este, más o menos, digamos, más o menos, el tiempo lo da la cantidad de iteraciones eh, que nos dé el análisis, digamos, por decirlo así, porque cada iteración dura 2 semanas y cada 2 meses hay un cambio de PI, ¿verdad? Por safe. Entonces, vamos así que por decirlo así, como planificando 2 meses hacia el futuro. Sin embargo, eso no, o sea, se tiene la fecha de entrega, digámoslo así. Eh, Hay algo ahí que no aclaré. Se van haciendo releases también. No necesariamente el release final, la producción se hace hasta que pasen los 8 meses, sino que eso se planifica también y vamos liberando ahí según conveniencia para el equipo. A veces es cada 2 meses, a veces es cada un mes. O sea, de aquí a que llegamos a los 8 meses ya está todo arriba. Pero durante ese transcurso vamos liberando. Ahora, para detallar el tiempo de las tareas puntuales, ya ahora sí, con punto y coma, con nombre y apellido y con responsable, eso se hace en el planning de Scrum normal, que se hace cada 2 semanas ahí. De hecho, el de nosotros fue ahora el miércoles y ahí en ese planning, ahora sí decimos, ya ahí a nivel de negocio y a nivel de criterios de aceptación y descripción de la historia, ya ahí está muy claro qué es lo que se ocupa eh, en prosa. Pero ya obviamente nosotros ya hicimos como toda una investigación técnica por debajo y ya tenemos un montón de pormenores que a veces todo eso se apoya con un grooming, no sé si conocen, que también es otro proceso de Scrum, que digamos que es como un preanálisis o antes de hacer el análisis formal por planning, donde lo
que se hace, el grooming es como pulir, literalmente, sería como la traducción ahí. Se ven muchos detalles para no bajar tantos detalles para el planning. Cuando se hace el planning, o sea, el miércoles pasado, por ejemplo, ahí se va tarea por tarea y se le va dando el tiempo. El equipo lo estima. Todo el mundo se pregunta, bueno, aquí hay que hacer esto y esto y esto. Se escribe ahí en la tarea, ya a nivel de UH, y ahí ya se le da el tiempo en horas. Obviamente, obviamente eso puede implicar que la entrega final se alargue un poquito más, porque, por ejemplo, cuando ya planificamos a detalle, puede ser que, vuelvo y repito, el equipo tiene una capacidad en horas por cada iteración, pero no sé, si tenemos 200 horas y todo lo que planificamos inicialmente nos está dando, no sé, 250 horas, esas 50 horas hay que sacarlas y se le dice ahí formalmente, se patea para la otra iteración. Entonces, eso se va ajustando ahí. Hay otras veces que se pensó que algo se iba a durar más, se duró menos y entonces va desde ese backlog y se incluye en la iteración. Entonces esa es la forma, digamos, hay un rango ahí que se da cuando se ve con el PO, pero digamos, ya el detalle real se hace hasta que se vaya tomando sprint por sprint y siempre hay ahí como un traslape más menos, o sea, no es una fecha definitiva, pero más o menos, la mayoría de veces sí, a lo sumo será una, dos iteraciones más que los proyectos o las mejoras van terminando eh, para estimar eso. ¿Cómo se estiman las horas? Bueno, las horas se estiman en base a la tarea que hay que hacer. Hay mucho tipo, hay cualquier montón de tipos de tareas. De hecho, a veces las menos es programar, ¿verdad? Muchas veces son configuraciones, muchas veces son scripts, muchas veces son coordinaciones, muchas veces es documentación. eh, Hay un montón de tareas que implica las tareas, no necesariamente es solo programación. Eh, y que en realidad cualquier persona del equipo las puede agarrar y las puede ir resolviendo. Al día a día, sí se espera, digamos, que haya una X cantidad de horas entregadas y cumplidas, sean actividades no planificadas o planificadas. Algunas veces, obviamente, como es un dinamismo, el desarrollo del software, siempre hay tareas no planificadas y esas igual se reflejan ya en la pizarra del Scrum, de la iteración, qué sé yo. Por ejemplo, hoy estábamos haciendo un análisis y diseño, igual ya para una historia que ya se planificó, pero digamos, se hace el análisis y diseño para ir un poco más allá. No, o sea, el que se hizo en el planning es a nivel un poco general, pero ya sí, ya se va hasta nivel de código, digamos. El otro es un poco más como un nivel intermedio, digamos. Ya sí, ya se ven nombres de SPs y todo. Ahí en ese encoge y estira salieron unas dudas ahí de arquitectura, de cómo se podía entrarle a eso. Las respuestas a esas preguntas no las tenía el equipo, entonces coordinamos una reunión con el arquitecto mañana, como a las 10 de la mañana, creo. Eso es una tarea no planificada, porque ya el planning pasó, pero digamos, nosotros no pensamos en ese momento que íbamos a tener una duda con arquitectura y había que ir a buscar arquitecto. Entonces, esa media hora, 45 minutos, mañana se registra ahí como una hora no planificada. Y vuelvo y repito, como es Scrum y se supone que es una metodología ágil, la planificación no está escrita en piedra. Obviamente, siempre nosotros ahí tenemos como unas horas ahí para encoge y estira ahí, que de hecho es muy rara vez que siempre se asigne con capacidad 100 al equipo, sino que siempre es como un 90%, 95%, para bajar ese 5% para todos los imprevistos que siempre pasan ahí. Y esa es la forma en la que se planifican ahí las horas, muchachos, más o menos. Ok, pero súper claro. Sí, bueno, ya usted ya respondía, digamos, de manera general, ya las siguientes preguntas. Entonces, digamos, como para ser más Sí, específico, sí, quizás, dele, para ahondar en eso. en la asignación de tareas, digamos, ¿cómo es el proceso para asignarle responsabilidades a cada miembro? Bueno, eso en realidad,
la teoría dice que debería ser siempre voluntario y no debería haber nombre. Y en teoría todo el equipo, todos los personajes deberían estar en capacidad de resolver cualquier tarea. Si eso no sucede, a la persona que digamos que no cree que está ahí al mismo nivel de todo el mundo, tiene que levantar la mano y solicitar ayuda en lo que necesite. No, no sé si sea capacitación, si sea una reunión para explicación, si sea una reunión con lo que sea. La idea es que todo el mundo esté como más o menos como al mismo nivel técnico. En la realidad, este, eh, la mayoría de veces es así. Eh, Algunas tareas se toman al azar. Ya yo hoy me levanté y vi que habían tales disponibles ahí, algo sabía, las agarré y las tomé y las realicé y las entregué. Otras, ya más o menos tienen nombre y apellido previo, porque no sé, porque tal vez la persona es la que últimamente ha estado más metida en esa parte. Puede ser que algunas tareas la persona va para vacaciones, entonces no, tal vez no le convenga agarrar tareas muy grandes porque va a dejar la tarea como a medio palo, entonces agarra otras tareas ahí más pequeñitas que no le vayan a convenir con si tiene vacaciones o días libres o lo que tenga. Eh, Otras veces, de ahí, no sé, la mayoría de veces se hace como por estrategia, ¿verdad? Bueno, yo conozco algo del tema, le puedo entrar. Tratamos no de que no de no caer como siempre en eso, pero la mayoría se escogen así al azar, a la que yo quiera hacer, literalmente. Este, y otras sí se asignan ahí casi con nombre y apellido por conveniencia. Eh, no sé, Sí, por ejemplo, para mencionarles una ahí. Últimamente yo he estado trabajando más con Alteryx, entonces las tareas que son con se me asignan a mí, digamos. O últimamente yo le he estado dando soporte a la operativa, al sistema tal, ya me asignan el caso a mí. Entonces de ahí se va jugando como con eso. Eh, sí, en pero ese sentido es como bastante flexible, ¿verdad? Y, sí, y estratégico también, ¿verdad? sí, Entonces, en realidad se hace así. Digamos, es flexible, pero algunas veces sí se asigna ahí con nombre y apellido. Ujú. sí. Bueno, ahora usted ya nos mencionaba, ¿verdad? La metodología que utilizan, ¿verdad? De Scrum. Entonces, digamos, ahí como para complementar ahí ese temilla, ¿cómo es o sea, qué retos presenta, digamos, utilizar esa metodología de trabajo? Bueno, vamos a ver. Ya les decía, ahorita actualmente usamos dos, digamos, usamos SAFe, SAFE, que es como el Scrum de Scrums. Eh, Esa lo que hace es coordina, digamos, a nivel de departamento, eh, coordina varios equipos. Digamos, creo que a todo el instrumento se le llama el tren. Porque hay una analogía ahí con los trenes, entonces a todos esos equipos se le llama el tren. Este, y en ese tren se hacen varias dinámicas. Por ejemplo, el día uno se hace ahí un repaso de todos se muestra, digamos, a negocio y a los demás equipos, todos los demos de todas las entregas que se hicieron. Por ejemplo, como el video que graban ustedes en clase, enseñando, digamos que la funcionalidad, solo que se hace un poco más formal y no, tal vez no tan informal, sino que ya sí hay una edición ahí decente y no se enfocan cosas técnicas, sino se enfocan en cosas de negocio. Se hace una puntuación general de la iteración, literalmente se vota, se hace ahí un retrospective ahí de las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal. También creo que en eso se va casi todo el día. Ah, y muy importante, se muestran los objetivos que se escogieron en ese PI, se dicen cuáles se cumplieron y cuáles no, y si no, ¿por qué? Y se enseñan los puntajes que los POs dan a los objetivos de cumplimiento. Entonces, no sé, algunas veces el PO no está del todo convencido de algún objetivo, le da una nota ahí de 1 a 10. El segundo día, lo que se hace es, para la iteración que viene, se definen los features
los objetivos y los riesgos se escogen, digamos, del backlog que tenga el equipo y se escogen. Solo que eso, porque como no hay tanto tiempo, ya eso viene preseleccionado, nada más que ahí se termina de pulir, ahí en esas 2, 3 horas se termina de pulir eso. A eso se dedica el segundo día y el tercer día literalmente es a presentar ya los objetivos, los riesgos, este, y de explicar un poco ahí en general en qué va a trabajar el equipo. Eso cada 2 meses. Ya después viene el Scrum formal ahí, que tiene los roles y tiene las ceremonias, el Team o el Daily, como quieran decirle. Ese es todos los días, normalmente en la mañana, 15, 20 minutos, qué estoy haciendo, qué voy a hacer, si tengo algún impedimento. Es el momento ahí, es también un momento ahí como para socializar y también como para dar mensajes de otras cosas. eh, no siempre de trabajo, algunas veces sí de trabajo, otras no. Es como los anuncios parroquiales, digamos, al final de la misa. No sé si me explico. También se usa para. Luego, el sprint como tal, 2 semanas, todos los días ahí. Al final de esas 2 semanas, se hace una reunión de entrega. Digamos que el Sprint Review que llama con el PO, se invitan y el PO hay ya una plantilla y unos cuadros y todo ahí, que todo eso muestra como el estado de salud actual de cómo va el proyecto o la mejora. Entonces el PO ve ya ahí ve un diagrama Gantt y ve otros diagramas ahí de cómo se va comportando el proyecto en estos momentos y ahí él visualiza si hay atrasos o no y obviamente se le hace la presentación de la demo formal de la funcionalidad que se está entregando. También se hace la retrospectiva. Ahí es solo de miembros de equipo. Se revisa qué se hizo bien, qué se puede hacer mejor, qué no se hizo bien, y se toman decisiones y se revisan las retrospectivas anteriores para ver cómo vamos evolucionando con los problemas que se vienen ahí, digamos que manifestando o que le están doliendo al equipo. Se les da seguimiento, pues, a lo que se identifica ahí. Bueno, hace 2 semanas nos dolió esto y esto y esto, ¿cómo estamos ahora? Si no, el tema se mantiene y se sigue trabajando hasta que ya se llegue ahí al punto óptimo. Y si hay tiempo, se hacen los groomings también, que el grooming ok, ya estamos casi terminando, viene otra iteración de 2 semanas y hacemos ahí como una especie de pre-planning y vemos todo lo que pueda salir ahí, temas técnicos, no técnicos, o sea, todo lo que nos ayude a estar mejor preparados para el planning y no dudar tanto ahí, sino es ahí como una especie ahí de pre-planning ahí, donde se pule, digamos, o se trata, si hay dudas o lo que sea, ahí se trata de caminar lo más que se pueda. Sí, sí, Eh, ahí por una cuestión de tiempo, porque estoy viendo que en 3 minutos ya la reunión se corta, entonces sí, ok. no, sí, bastante claro todo, ¿verdad? Desde la primera pregunta ya abarca bastante bien hasta la última, ¿verdad? De la metodología que utilizan y todo. Pero bueno, aquí ya es como una duda personal, el PO es como, digamos, porque el concepto es nuevo para mí, ¿verdad? Es una persona, o sea, literalmente es un puesto. Es el Product No, en Owner. realidad, sí, dale, El PO es Jonathan. como el cliente, el Product Owner, el que llaman, ¿no? Sí, 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 Ah, ok, ok, sí. literalmente el PO es el Product Owner o el dueño del producto en español. Normalmente es alguien experto en negocio. O sea, normalmente es alguien no informático que, no sé, a veces, bueno, en nuestro caso, pues el área normalmente son economistas, normalmente son estadísticos, que son expertos en negocio y que son literalmente ya y los expertos ya en hacer números. Eh, Sí, y sí, sí, sí. ese por decirlo de alguna forma, por decirlo no, en realidad es nuestro cliente. Sí. Ujú. Sí, Y no él lo nos reconocía por la puntúa, nomenclatura, de hecho, sí, sí, pero sí. él nos puntúa y ya, y es literalmente el cliente y hay que cuidarlo. O sea, Sí, no, literalmente es como un jefe solapado. ujú. Ujú. Bueno, entonces A sí, ya veces, como para bueno, ir tal vez cerrando. una última aclaración. Ajá. Muchas veces no tenemos solo un PO porque estamos trabajando en uno o más proyectos a la vez o en uno o más mejoras. Entonces a veces tenemos hasta 3 POs con los que hay que estar negociando y con los que hay que estar interactuando ahí durante las iteraciones. Y siempre salen y entran nuevos POs.
a cómo van avanzando los proyectos, porque proyectos se van terminando y vienen entrando nuevos ahí, por aquella lista del backlog enorme que hay ahí. Mm, Ujú. mm. Bueno, profe, muchísimas gracias por el Bueno, ahora tiempo. sí, porque ya el tiempo nos mata. Sí, No, ya no, como para está bien, despedir, muchachos. sí, No, ya para no, despedir, más bien muchas gracias, ¿verdad? Por su tiempo, porque sí, sí, eso bastante, o sea, bastante claro todo. no, no, súper bien. Pero bueno, muchachos.